Hola amigos, Somos los Cazadores de Libros y hoy en nuestro programa la colección Joya de la editorial Aguilar. comenzamos el programa de hoy. Todavía nos quedaban algunas colecciones de la famosa y ya benemérita editorial Aguilar que sacar en nuestro programa. Nos lo habíais comentado sobre esta colección Joya. Lo estábamos demorando un poco para no juntarlas todas y sacarlas de Obras Eternas, ¿verdad? Los Crisoles, y todas juntos. Y bueno, los premios Nobel que hemos ido sacando, os recomendamos que veáis esos programas que están muy bien y creo que ilustran mucho la trayectoria de esta editorial durante los años, desde los años 20 hasta la actualidad casi. Y bueno, hoy ya nos quedaba esta que nos gusta mucho, la colección Joya, porque son realmente unos libros preciosos, muy bonitos, una colección muy bien hecha, con mucho gusto, de un tamaño más pequeño, como veis que tenéis aquí, un tamaño pues, de bolsillo, lo que se llamaría hoy más pequeño que bolsillo, mini bolsillo, pero una colección hecha con mucho gusto, con unos autores muy interesantes. Además, otra cosa quería comentarles a estos chicos, Lourdes, que es que además no queríamos dejar pasar este programa, porque resulta que en esta colección Joya, nosotros los que tenemos principalmente, que veis aquí en la mesa, los verdes, quitando este de Wenceslao Fernández Flores, que tenemos un tomito en rojo, pero estos verdes son todos de Jacinto Benavente, de nuestro dramaturgo, de los más grandes que ha tenido este país, y que ahora se cumple el aniversario de que le concedieran el premio Nobel en 1922, o sea que se han cumplido 100 años ahora en el 2022 del premio Nobel que le fue otorgado a Jacinto Benavente, y queríamos hacer el programa ahora porque bueno, coincidía un poco que teníamos la colección Joya precisamente con las obras completas de Jacinto Benavente y que ya teníamos que encajar esta colección de la editorial, que era una de las que ya nos quedaban, ¿no, Lourdes? Entonces, bueno, vamos a empezar a contarles un poco la historia de la colección, ¿no? Sí, porque en 1929 la editorial Aguilar comienza una nueva colección. Su colección la llamó Colección Joya. Esta colección surge porque teníamos la colección ya de Obras Eternas, que ya hemos visto en otro programa, y querían sacar una colección para autores que fueran un poquito menos conocidos o incluso autores que tenían unas obras un poco menores, es decir, que no iban a caber en esos volúmenes tan grandes con tantas páginas de las Obras Eternas. Entonces se creó la colección Joya. Normalmente estos libros constan de unas 1000 páginas, entonces buscaron obras que se adaptasen más o menos a ese formato. No solamente obras de, como os he dicho, poéticas o de teatro, sino que incluso novelas, por ejemplo las de las hermanas Bronte. ¿También salen? También, sí. Qué curioso. Es curioso. No, pues qué curioso en esta edición tan chiquita con papel de Biblia. Sí, ¿no? bueno, esas en concreto ya las hablaremos más adelante, que salieron un poquito más grandes, ¿vale? Sí. Pero bueno, en cuanto a la colección Joya, sobre todo decir eso, que se trataba de darle un espacio a otras obras. Sobre todo destaca mucho que hay mucha literatura hispanoamericana en general dentro de los títulos. De hecho, mira, os voy a contar una cosita que tenemos aquí, que conservamos dentro de una de nuestras obras de colección Joya, una pequeña lista en un papel que venía dentro de los libros con los diferentes títulos de la colección Joya. Y os voy a leer un poquito lo que dice. Sí. Les pone: índice de la colección Joya. Joya es una colección de grandes autores de todos los tiempos, consagrados, indiscutibles, tanto españoles como extranjeros. Está formada por obras completas de un autor, por amplias antologías, por obras extensas o por obras escogidas de un mismo autor. Y sí que la colección Joya en concreto comienza en su número 1, su primer volumen, con las obras poéticas de Ramón de Campoamor. Luego vamos viendo otras obras como pues, el romancero español, ¿no? Pues, lo que es el romancero de historias, ¿no? de España.
la Divina Comedia de Dante, por ejemplo. O sea, es que es curioso cómo mezclan muchos títulos. Sí, parecen variados, ¿no? Sí, es bastante variado, porque bueno, tenemos a Rubén Darío, Góngora, Bécquer, que es algo pues que podrías esperar, pero a veces también encuentras, yo qué sé, por ejemplo, las novelas de intriga de Edgar Wallace. Es que está un poco... sea, extranjeros, modernos, antiguos, clásicos, sí, un poco sí, todo. Sí. Pero porque metió aquí lo que no metió en la colección de Obras Eternas, fue metiendo autores que no había metido en otras, o que a él le pareció que eran más pequeños, o un poquitín menos importantes, quizá, o un poquitín menos universales. Sí, quizá, efectivamente. Menos conocidos. Sí, menos universales, yo diría. Eso es, no que fueran menos importantes. Sí, quizá menos universales, sí. Y les metió en esta colección, hizo los libros más pequeños para autores que considero más pequeños. Claro, incluso es que... Y además obras que podían caber pues en sus 1000 páginas. Sí, porque estos son de 1000 y pico. Por ejemplo, es que es muy curiosísimo, pues las obras de Santiago Ramón y Cajal. Es que es una cosa muy curiosa, ¿no? ¿Y cuántas tenías? Pues aquí... bueno, claro, aquí en esta sí, no, pero colección vienen 112. Pues más o menos. O sea que sí. Mira, os voy a enseñar aquí la página por los dos lados. Sí. Y así podréis, si queréis, parar el vídeo, por si queréis consultar la lista que aparece aquí y por el otro lado. Bueno, pues aquí ahora os lo vamos a acercar. Y sí, pues bueno, alguna que pueda destacar o que nos haga un poquito más de gracia, pues sí, lo que he dicho, lo de Santiago Ramón y Cajal, por el premio Nobel, probablemente. Las obras de Tolstoy, mira, Ana Karenina, por ejemplo. Y así algunos, pues sí, Sir Arthur Conan Doyle con las obras de Sherlock Holmes. Mira, viene Lewis Wallace con Ben-Hur. Bueno, hay de todo ahí. Dostoyevsky. Sí. Hay obras de otras editoriales como Plaza y Janés ya también las sacaron en su premio Nobel y por ahí, porque viene Ben-Hur y de todos. Vienen siendo casi siempre los mismos autores en las colecciones de estas épocas, que son todas un poco contemporáneas. Sí, Rosalía de Castro, bueno, muchas. Bueno, ahí más, ven la lista. Muy bien. Y aquí la guardaremos. Sí, es que nos gusta guardar mucho los papelitos que vienen en los libros. Porque mira, por ejemplo, en este que es de Wenceslao Fernández Flores, también venía el papelito. ¿Ven? Sí. Así también. Es que nos gusta guardar todo lo que hay dentro. Aquí, mira, este es el tomo 4 y vienen las obras que componen estos. Dice que son 7 tomos. Bueno, solo tenemos uno. La verdad es que le hemos adquirido para un poquito tener una representación, porque el que nos gustaba era el de Jacinto Benavente, que son estas obras completas, ¿verdad, Lourdes? Que no teníamos en ninguna otra colección. Y ahora vamos a ver exactamente cómo evoluciona la colección, y esto ya nos lo cuenta Jesús con los diferentes formatos. Sí, porque la verdad que es una colección, como bien comenta Lourdes, que empieza con una vocación de traer autores un poquito quizá menos universales, pero que se extiende en el tiempo, igual que las otras colecciones. Se nos llega hasta los años 70, incluso ahora, como veis, en segunda mano sigue siendo cotizada. No son baratos estos libros, pues no. Te puede costar un libro de estos, un tomito de estos, te puede costar pues, muy desahogaditamente 20 euros y a lo mejor 50, y a lo mejor 60, y a lo mejor compras una colección completa y te cuesta 200 euros. O sea, no estamos hablando de libros que sean baratos, porque son libros en plena piel, son libros que han aguantado muy bien el tiempo, con este papel biblia tan blanquito, y si están en buen estado, no son baratos. Pero, hombre, les hay muy deteriorados. Nuestra recomendación es que no les compréis muy deteriorados, porque la piel no aguanta bien, se os va a desgranar, se os va a deshacer. Pero si están bien, como estos, pues, hombre, no hay ningún problema en adquirirlos y cuidarlos, porque son una joya, realmente son una joya, Lourdes. Ahí está. Y además que, fíjate que se reeditaron incluso más veces, a pesar de la lista que ha comentado Lourdes, de esos 112 o 150 títulos, se volvieron a reeditar. Ya en 1937 se vuelve otra vez a relanzar la colección, ya entrando en la guerra civil. O sea, la guerra civil es un parón para todo. Para Manuel Aguilar y su editorial es un gran parón. Es cuando se replantea lo del papel biblia, que ya os hemos contado, y todo este tema. Y en el 37 reedita. Él decide reeditar obras, decide tirar con la colección Joya hacia adelante. Reedita a Rubén Darío, reedita a Bécquer. Fijaros que en el 38, como bien ha comentado Lourdes, del Romancero Español, reedita en el 38 el Romancero Español. Incluso en el año 39, que imaginaos cómo estaba España en aquella época de guerra, en aquella época
de muchas aflicciones, de mucha necesidad en el pueblo español, y él reedita El Quijote. O sea que no se arredra ante los problemas y sigue reeditando obras de este tipo. Vamos a describir un poquito los libros, ¿no? Que yo creo que para que lo vean un poco nuestros espectadores. Estamos hablando de libros pequeños, como ya hemos dicho, de un mini bolsillo. Son libros en plena piel, que es que a nosotros nos encantan. Aquí tenemos varios tonos, pues como veis que las hay de color rojo, estos son de color verde, dependiendo un poco los temas y los autores. Estos que tenemos aquí, que nos pueden servir de libro tipo para describir la colección, como veis, las tapas tienen una serie de cuadrados concéntricos impresos en seco. Impreso en seco quiere decir que no tiene dorado, no tiene engofrado. Es como un relieve, ¿veis? Aquí. Tiene ya las tapas también llevan la pequeña imagen del autor con su nombre. Aquí en doradito, con hilo dorado, muy bonito. Muy bonito. El lomo viene decorado con rombos concéntricos, pues estas decoraciones geométricas en hilo dorado, estampado. Viene el nombre del autor, debajo el famoso ya anagrama de la editorial Aguilar con su lámpara de Aladino, y el nombre de la editorial Aguilar. O sea que esto sería un poco la descripción exterior. Como veis, el interior, que ya lo estáis viendo ahí, pues todos venían con guardas decoradas. Las guardas decoradas se aguantan un poco hasta los años 60, Después ya no, después ya empiezan a salir, aquí todavía son decoradas, como veis en el libro este de Wenceslao, de un bosquecito y tal. Son temas que vienen a cuento, a colación de los autores. En el de Jacinto Benavente vienen las dos famosas máscaras del teatro griego, ya sabéis que son las dos, la del tristeza y la de la alegría, ¿no? Pues que también coinciden un poquito con la decoración de los bordes, que mira qué bonitos, también en las obras eternas venían, os recordaréis que también estaban decorados. Aquí vienen decorados también con una alegoría de las máscaras del teatro griego, de la máscara sonriente, y en el otro lado de la máscara triste, con una serie de motivos vegetales y un arlequín en el canto, también muy de teatro italiano en este caso. Después va evolucionando un poco el corte y ya se queda un poquito en lo que es una decoración más geométrica, deja de ser alegórica, pasa a ser geométrica. Y esta decoración tan bonita aguanta hasta los años 50. Después ya no. ¿Veis? Este es un libro de los años 60 y ya no tiene. ¿Veis? Es el corte en color blanco. O sea que como veis, la evolución un poquito de la colección siempre en las colecciones de Aguilar. Es más, yo diría que muchos libros de las editoriales españolas fue de mayor calidad a un poquito menos calidad. Fue perdiendo calidad con los años. O sea, fue de tener las guardas decoradas, que aguantan hasta los años 60, los bordes decorados, que aguantan hasta mediados de los años 50, incluso estas tapas de piel, que aguantan hasta los años 70, en que ya se empiezan a cambiar por tapas o por material de falsa piel, lo que es el símil piel que ya hemos hablado, que es el Guaflés famoso y todo, ¿no? Hay que tener en cuenta que eso sí que hay que indicarlo, que todos se imprimieron en España. ¿Todos? No todos. Casi todos se imprimieron en España. Se da el caso, y esto es una singularidad, que por ejemplo las obras de Alejandro Casona se imprimieron en México, no en España, en las imprentas españolas. Incluso las obras de José Martí, que se imprimieron en España, Lourdes, pero se imprimieron por encargo de una librería, una librería de La Habana, ¿no? En Cuba, que se llamaba la librería La Económica, y por encargo de esta librería imprimió Manuel Aguilar las obras de José Martí en la colección Joya, ¿no? A que os da curiosidad saber cuánto costaban, porque ya os hemos dicho lo que cuestan ahora, que cuestan una pasta. Bueno, pues empezaron a salir baratos, que en aquellos tiempos también era un dinero, ¿no? Porque en los años 30... es cuando más o menos se lanza la colección, cada volumen vale 25 pesetas de la época. Que bueno, no era moco de pavo, 25 pesetas había que tenerlas y no todo el mundo las tenía. En aquella España de la gente que vivía tan apurada, casi como ahora, de todas formas, pero bueno, vivía tan apurada. Después de los años 30, de estas 25 pesetas que costaba cada volumen, en los años 50 pasaron a costar sobre las 100 pesetas, o sea que cuadruplicaron su valor. Como veis, iban subiendo en el precio. En los años 60 ya se podían adquirir estos libros que entre 125 pesetas y 250 pesetas. Estoy hablando de la tirada, o sea, la edición normal, porque luego había una edición que se llamaba una edición lujo, que duplicaba o triplicaba, porque si en los años
60, un libro te podía costar entre 125 y 250 pesetas, quizá en lujo eran 500 pesetas, o sea que sí, se iba porque además bastante, ¿eh? había una edición lujo que era en plena piel de cabra, Claro. entonces es como, no, es que yo quiero esto, y se hacía por encargo. Sí, y ya para terminar os diré que en los años 70, para que veáis cómo sube el precio de estos pequeños libros joya, en los años 70 estaban ya entre los 250 pesetas y las 300 pesetas. Y ya los de joya que tú has dicho, los de lujo, perdón, estaban, no sabes cuánto, 800 pesetas te podían costar, o sea que ya valían una pasta. O sea, como veis, la evolución de los precios también fue apreciable. Y por cierto, ahora que nos comentas de que había una edición de lujo, ¿no? Sí, había una edición de lujo, eso que se podía pedir por encargo para que te hicieran los libros en plena piel de cabra. O sea, que imagínate. Y luego, aparte también salió ya en 1965 una especie de extra o no sé, de formato extra. Y es que realmente aumentaron el tamaño de la colección. Un poquito más grande. Sí, son unos libros un poquito más grandes, de 12 por 18 y medio, y además quitaron este patrón también frontal. Le hicieron un poco más sencillo, y es donde os comento que salieron, por ejemplo, las novelas de las hermanas Bronte. Sí, o sea, por ejemplo, Cumbres Borrascosas y Oye, demás. pues no estaría mal en buscarlo, ¿eh? Bueno, seguro que no es barato. Barato no será, ¿no? Sí, porque además fue como un poco un extra que hicieron, porque luego, aun y todo, a partir de 1965 se siguieron reeditando en el mismo formato de antes. Sí, o sea, sí. Esto fue una cosa muy, muy puntual de algunos títulos, que me parece que incluye el de Giacomo Casanova, las memorias de Giacomo Casanova, las hermanas Bronte y un par de títulos más. Y sí que, bueno, es una cosa curiosa, ¿no? Que de repente en una colección, que en principio van todos más o menos parejos, pues de repente te cambian el formato. Pero decisiones editoriales, sí. ahí están. Y de todas formas, ya para terminar el programa, que ya hemos hecho un repasito, ¿no? Yo creo que de la colección, ya os habéis enterado un poquito de qué iba, cómo estaba compuesta. No quiero terminar el programa sin volver a mencionar a Jacinto Benavente en su año de aniversario. No dejéis, si podéis, quizá leer el teatro no sea tan cómodo, pero si tenéis oportunidad de ver alguna obra representada de este dramaturgo español, de este teatro benaventino tan realista, que incluso se decía en la época que competía y vino a ser un revulsivo del teatro de Echegaray, que era un poco más rimbombante, ¿no? Un poco más pomposo, este teatro realista, más crudo, con esa fina ironía de Jacinto Benavente. No dejéis de verlo. Por ejemplo, yo sé que en el Teatro del Español, en Madrid, se estaba representando El encanto de una hora, que es una de las obras de época más temprana de Jacinto Benavente. Es una de esas obras que nunca se representan en teatro. O sea, siempre se representan las más conocidas, pero esas obras tempraneras del autor no, porque quizás son unas obras un poco, incluso yo diría un poco más transgresoras de Jacinto Benavente. Bueno, no hemos podido ir, pero nos quedamos con ganas, ¿eh? Y este consejo os doy en el año del aniversario de este gran dramaturgo español, ¿no? Y nada más, pues ya no nos queda mucho más que mencionar, que esperar a que el dedo dorado, que siempre hace colofón de nuestros programas, vuelva a surgir de la nada. Esta vez sobre tanto dorado, porque es que está muy acompañado entre tanto dorado y tantos escritores de la época dorada, en este caso del teatro español, ¿no? Y ya sabéis lo que os decimos todas las semanas, ¿no? Si os ha gustado el programa, dadnos un me gusta y suscribíos a nuestro canal. Y podéis tocar la campanilla de notificaciones para que os salgan todos nuestros vídeos. Y os queremos recordar, y siempre os recordamos en estos programas que hacemos de las tradicionales colecciones de Aguilar, que si tenéis oportunidad de conseguir alguna, si vuestro bolsillo os da de sí, si lo encontráis a un módico precio, si vuestro abuelo lo tenía en la estantería y lo queréis cuidar, pues guardadlo con cariño, porque son libros únicos, son libros que rara vez se van a repetir en estos formatos, en estas colecciones. Entonces, realmente, hoy el título del programa sí que tiene razón, porque realmente esto sí que es una colección joya. Hasta otros días, amigos. Adiós.